En la ciudad de Puebla, México, en el corazón de una tranquila colonia residencial, una familia estaba a punto de descubrir algo que desafiaría todo lo que conocían sobre la vida, la muerte y los secretos más profundos del universo. Santiago, un niño de apenas 6 años, comenzó a pronunciar palabras que ningún niño de su edad debería conocer. Palabras técnicas, coordenadas lunares precisas y descripciones de estructuras que, según la NASA, no deberían existir en la superficie de nuestro satélite natural. Lo que comenzó como simples pesadillas nocturnas pronto se transformaría en una revelación que conectaría la reencarnación con los misterios más oscuros del programa espacial estadounidense. María González, la madre de Santiago, recordaría más tarde con escalofríos aquella primera noche de marzo de 2024. Su hijo despertó gritando, con lágrimas recorriendo su rostro, pronunciando nombres de cráteres lunares con una precisión científica imposible para un niño que apenas había terminado el preescolar. «Mamá, tengo que volver. Dejé algo importante en el polo sur de la luna. Ellos no quieren que nadie lo sepa», repetía Santiago entre sollozos, con una mirada que parecía contener décadas de experiencia. El pequeño hablaba con desesperación sobre estructuras metálicas enterradas bajo el regolito lunar, coordenadas exactas de anomalías gravitacionales y datos de misiones que oficialmente nunca existieron. Antes de irmos a mais detalhes, quero te pedir para se inscrever no nosso canal e deixe sua curtida. Desta forma nos ajuda a ajudar mais projetos sociais. No pedimos tu dinero, apenas tu inscripción. Durante las siguientes semanas, los episodios se intensificaron de manera alarmante. Santiago comenzó a dibujar mapas detallados del lado oculto de la Luna, esa región misteriosa que permaneció invisible para la humanidad hasta 1959, cuando la sonda soviética Luna 3 transmitió las primeras imágenes borrosas de ese territorio inexplorado. Pero lo que el niño dibujaba no eran las fotografías oficiales que cualquiera podría encontrar en Internet. Sus trazos mostraban detalles de la cuenca del Polo Sur Aitken, el cráter de impacto más grande del sistema solar, con precisión científica que dejó sin palabras a los expertos. Describía anomalías gravitacionales que solo fueron confirmadas por la misión Grail de la NASA años después de su descubrimiento público. El padre de Santiago, Roberto González, ingeniero aeroespacial retirado, inicialmente descartó los relatos de su hijo como producto de una imaginación hiperactiva o quizás algún programa de televisión sobre el espacio. Sin embargo, una tarde de abril, mientras revisaba los dibujos del niño en su estudio, algo lo dejó paralizado. Santiago había dibujado con exactitud milimétrica la estructura interna asimétrica de la Luna, mostrando cómo la corteza del lado oculto es significativamente más gruesa que la del lado visible. Un descubrimiento científico que apenas fue publicado en Nature en octubre de 2025. Es imposible que un niño de 6 años conozca datos que apenas fueron revelados por científicos de la Universidad de Arizona hace días, murmuró Roberto, sintiendo como un escalofrío recorría su columna vertebral. La situación alcanzó un punto crítico cuando Santiago comenzó a hablar en primera persona sobre su vida anterior como David Ramírez, un astronauta mexicano-estadounidense que supuestamente participó en una misión clasificada de la NASA al Polo Sur lunar en 2019. El niño describía con lujo de detalles el interior del módulo lunar, las sensaciones de la baja gravedad y, más perturbadoramente, el descubrimiento de algo que la Agencia Espacial Estadounidense habría decidido mantener en secreto absoluto. «Encontramos las estructuras», repetía Santiago con voz temblorosa. «Edificaciones que no fueron construidas por humanos, enterradas bajo millones de años de polvo lunar en las regiones de sombra permanente». María, desesperada por encontrar respuestas, contactó al doctor Fernando Mendoza, un reconocido psiquiatra infantil del Hospital Ángeles de Puebla, especializado en casos de memorias inexplicables en niños pequeños. Durante la primera sesión realizada en mayo de 2024, el doctor Mendoza aplicó protocolos de evaluación diseñados por la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia, institución pionera en la investigación de casos de aparente reencarnación. Lo que descubrió lo dejó atónito. Santiago proporcionaba información técnica sobre la composición isotópica del azufre lunar que solo fue publicada en la revista JKR Planets en octubre de 2025, meses después de la primera evaluación del niño.
El pequeño describió con precisión las anomalías en los isótopos de azufre 33 encontrados en las muestras del Valle Taurus-Littrow, recolectadas por la misión Apolo 17 en 1972. Explicaría más tarde el Dr. Mendoza en su informe confidencial. Estas anomalías isotópicas recién fueron analizadas por el profesor James W. Dottin III de la Universidad Brown usando espectrometría de masa de iones secundarios, una técnica que no existía en los años 70. ¿Cómo un niño de Puebla puede conocer datos científicos que apenas están siendo revelados? Comenta de qué ciudad y estado estás viendo este video. Queremos saber hasta dónde llega nuestra comunidad. El caso tomó un giro aún más inquietante cuando Santiago comenzó a proporcionar coordenadas lunares específicas. En una sesión de junio, el niño dibujó un mapa preciso señalando la ubicación exacta de 87.1 Sur, 120 Oeste, en el interior del cráter Shackleton, cerca del polo sur lunar. Ahí está la entrada principal, insistía con urgencia imposible para su edad, bajo 30 metros de regolito congelado, donde las temperaturas son 100 grados más frías que en el lado visible. Esta referencia a la diferencia térmica entre ambos hemisferios lunares coincidía exactamente con el descubrimiento publicado por investigadores en septiembre de 2025, quienes confirmaron que la cara oculta es efectivamente 100 grados más fría que la visible. El doctor Mendoza decidió consultar con la doctora Patricia Torres, astrobióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad de México, quien había trabajado como consultora para la NASA durante el desarrollo del programa Artemis. Durante una videoconferencia en julio de 2024, Santiago fue entrevistado por la científica, quien preparó una serie de preguntas técnicas diseñadas para verificar la autenticidad de sus conocimientos. Lo que sucedió durante esa sesión heló la sangre de todos los presentes. ¿Qué encontraron en las regiones de sombra permanente del Polo Sur?, preguntó la doctora Torres con tono profesional pero claramente escéptico. Santiago la miró directamente a los ojos a través de la pantalla y respondió con voz serena. Volátiles lunares atrapados durante 4.500 millones de años, hielo de agua que contiene el registro estratigráfico completo de la historia del sistema Tierra-Luna, y debajo de todo eso, a 200 metros de profundidad, las ruinas. La doctora Torres palideció visiblemente. La descripción del niño coincidía palabra por palabra con documentos clasificados del programa Artemis que ella había ayudado a redactar, documentos que no eran de acceso público. Las ruinas, continuó Santiago sin que nadie se lo pidiera, son estructuras de un material que no existe en la tabla periódica terrestre. Tienen patrones geométricos fractales imposibles. La NASA las descubrió durante las misiones robóticas del Lunar Reconnaissance Orbiter en 2022, pero decidieron clasificar toda la información como alto secreto nivel Umbra. El pequeño describió cómo las estructuras parecían estar conectadas a la enorme anomalía de masa detectada en el manto lunar, concentrada principalmente en el hemisferio sur del lado oculto, exactamente como reveló el estudio publicado en Nature Geoscience en octubre de 2025. Los padres de Santiago, ahora completamente convencidos de que algo extraordinario estaba sucediendo, contrataron a un investigador privado, Luis Martínez, especializado en verificación de datos históricos. Durante agosto de 2024, Martínez inició una búsqueda exhaustiva tratando de encontrar información sobre un astronauta llamado David Ramírez que hubiera trabajado para la NASA. Lo que descubrió cambiaría todo para siempre. Después de semanas de investigación en archivos públicos, solicitudes de información bajo la Ley de Libertad de Información y contactos en la comunidad aeroespacial, Martínez encontró registros borrados parcialmente en la base de datos del Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. Existían referencias fragmentadas a un David Alejandro Ramírez Salazar, ingeniero mexicano-estadounidense nacido en Monterrey, Nuevo León, el 15 de marzo de 1985, quien habría sido seleccionado para el programa de astronautas de la NASA en 2015. Sin embargo, todos los registros posteriores a 2018 habían sido eliminados sistemáticamente de las bases de datos públicas. Fue como si alguien hubiera tratado de borrar su existencia, explicaría Martínez en su informe de septiembre. Pero dejaron rastros, referencias cruzadas en documentos de adquisiciones de equipamiento, menciones en correos electrónicos filtrados,
y una fotografía de graduación del programa de entrenamiento avanzado donde aparece junto a otros 12 astronautas. La fotografía mostraba a un hombre de 33 años, cabello oscuro, complexión atlética, con una sonrisa confiada. Cuando le mostraron la imagen a Santiago, el niño comenzó a llorar incontrolablemente. «Ese soy yo, era yo», susurraba mientras tocaba la pantalla del computador. La investigación reveló algo aún más perturbador. David Ramírez había sido declarado oficialmente muerto en un accidente de entrenamiento en noviembre de 2019 durante una simulación de descenso lunar en el Centro Espacial Johnson. Sin embargo, los registros forenses eran inconsistentes. La autopsia había sido clasificada y la familia de Ramírez, radicada en Monterrey, había firmado acuerdos de confidencialidad extremadamente restrictivos a cambio de una compensación económica sustancial. Todo apuntaba a un encubrimiento, concluyó Martínez, como si la NASA quisiera asegurarse de que nadie hiciera preguntas sobre las verdaderas circunstancias de su muerte. No, olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna revelación. Tu apoyo nos ayuda a continuar investigando estos casos extraordinarios. En octubre de 2024 el equipo decidió dar un paso audaz. Organizaron un viaje a Monterrey para entrevistar a la familia de David Ramírez. María Salazar de Ramírez, la madre del astronauta fallecido, ahora de 72 años, vivía recluida en una modesta casa del sector country. Inicialmente se negó a recibir a los visitantes, pero cuando le explicaron que un niño de 6 años afirmaba ser la reencarnación de su hijo, algo en ella se dio. El encuentro ocurrió un lluvioso sábado de octubre en la sala de la casa Ramírez. María Salazar observó a Santiago con una mezcla de escepticismo y esperanza desesperada. «Si realmente eres mi David», dijo con voz quebrada, «dime algo que solo tú y yo sabíamos, algo que nunca le conté a nadie». Santiago, que había permanecido callado desde que entraron a la casa, la miró con ternura imposible para un niño de su edad y dijo, «Mamá, te pedí perdón antes de partir. Te dije que no te preocuparas, que el trabajo en la luna valía cualquier riesgo. Te prometí que traería una piedra lunar para tu colección de minerales. Nunca pude cumplir esa promesa». María Salazar se derrumbó. Nadie, absolutamente nadie fuera de ella y su hijo fallecido, había presenciado esa conversación final en el aeropuerto de Monterrey en octubre de 2019, días antes del supuesto accidente. Entre lágrimas, la anciana comenzó a compartir información que había mantenido en secreto durante 5 años. David no había muerto en un accidente de entrenamiento. Había sido parte de una misión clasificada al Polo Sur de la Luna, una misión que oficialmente nunca existió en los registros públicos de la NASA. «Mi hijo me llamó desde Houston 3 días antes de su muerte», reveló María Salazar con voz temblorosa. Estaba aterrorizado. «Me dijo que habían encontrado algo en la Luna, algo que cambiaría todo lo que sabemos sobre la historia de la humanidad y del sistema solar. Me habló de estructuras antiguas, de tecnología que no debería existir allí, y de una decisión tomada en los niveles más altos del gobierno estadounidense de mantener todo en secreto absoluto». Según el testimonio de la madre, David le había enviado por correo certificado un paquete con documentos y fotografías, paquete que nunca llegó a su destino. El doctor Mendoza, quien había acompañado a la familia González a Monterrey, decidió realizar una sesión de regresión hipnótica con Santiago en presencia de María Salazar. Lo que emergió durante esa sesión realizada en un hotel del centro de Monterrey en noviembre de 2024 proporcionaría las piezas finales del rompecabezas. Bajo estado hipnótico controlado, Santiago comenzó a narrar con voz adulta y técnica los eventos de noviembre de 2019. El descenso al Polo Sur fue perfecto. Narraba con terminología de piloto experimentado. Alunizamos a 800 metros del cráter objetivo, en las coordenadas que el Lunar Reconnaissance Orbiter había marcado como anomalía gravitacional delta 7. Santiago describió cómo la tripulación de 3 astronautas, incluyendo a David Ramírez, había establecido un campamento base y comenzado las excavaciones usando equipamiento especializado en el permafrost lunar. A los 2 días encontramos la primera evidencia. No era natural. Era una estructura deliberadamente construida, enterrada bajo 200 millones de años de acumulación de regolito. El niño continuó describiendo cómo las estructuras descubiertas parecían ser parte de una instalación mucho más grande, con túneles que se extendían por kilómetros bajo la superficie lunar.
Las paredes tenían inscripciones, símbolos matemáticos universales y algo más, advertencias, relataba Santiago con creciente agitación. Según su testimonio bajo hipnosis, el equipo había enviado todas las imágenes y datos a Houston, esperando instrucciones sobre cómo proceder. La respuesta desde el control de misión fue clara y alarmante: detener todas las excavaciones inmediatamente, sellar el sitio y prepararse para un retorno anticipado a la Tierra. Pero algo salió mal durante el ascenso. Continuó Santiago, ahora con voz cargada de emoción. Una falla en el sistema de propulsión del módulo lunar. No fue un accidente. Los sistemas habían sido saboteados remotamente. Alguien en la Tierra no quería que regresáramos con lo que habíamos visto. La narración se volvió cada vez más angustiante mientras describía los últimos momentos de David Ramírez, flotando en el vacío del espacio lunar mientras su traje se despresurizaba lentamente, mirando hacia la Tierra por última vez. Mi último pensamiento fue para ti, mamá, y la promesa de que de alguna manera volvería para contar la verdad. Cuando Santiago despertó del estado hipnótico, todos en la habitación estaban llorando. María Salazar abrazó al niño como si fuera su propio hijo vuelto a la vida. El doctor Mendoza, escéptico profesional entrenado para descartar explicaciones sobrenaturales, no podía negar lo que había presenciado. He evaluado cientos de casos de niños con supuestas memorias de vidas pasadas. Admitiría más tarde en su informe oficial, pero jamás había encontrado un caso con este nivel de especificidad, técnica y correlación con eventos verificables. Historia de Santiago comenzó a atraer atención internacional en diciembre de 2024. El Dr. Jim Tucker, director de la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia y autoridad mundial en casos de reencarnación infantil, viajó a México para evaluar personalmente al niño. Durante 2 semanas de evaluaciones exhaustivas en Puebla y Ciudad de México, Tucker aplicó protocolos rigurosos diseñados para descartar fraude, sugestión parental o criptomnesia. Sus conclusiones fueron inequívocas. Este es uno de los casos más sólidos de memoria de vida pasada que he documentado en 40 años de investigación. La cantidad de información verificable, mucha de ella imposible de obtener mediante medios normales, sugiere fuertemente que estamos ante un fenómeno genuino de continuidad de la conciencia. Paralelamente, el investigador Luis Martínez había continuado profundizando en los documentos relacionados con la misión clasificada de 2019. A través de contactos anónimos dentro de la NASA, obtuvo acceso a documentos filtrados que confirmaban la existencia de la Operación DarkSide, una serie de misiones secretas al Polo Sur lunar iniciadas en 2018. Los documentos, aunque parcialmente redactados, revelaban el descubrimiento de anomalías arqueológicas de origen no determinado y la decisión de clasificar toda la información bajo protocolos de seguridad nacional. La NASA no está escondiendo la existencia de vida extraterrestre, explicó Martínez en una conferencia de prensa realizada en enero de 2025 en Ciudad de México. Está escondiendo evidencia de que la Luna fue visitada o habitada por una civilización avanzada hace millones de años, mucho antes de que surgiera la humanidad en la Tierra. Las implicaciones filosóficas, religiosas y geopolíticas de esa revelación serían catastróficas para el orden mundial actual. El caso de Santiago se convirtió en fenómeno mediático global, generando intenso debate entre científicos, teólogos y entusiastas de lo paranormal. La Universidad Nacional Autónoma de México estableció un comité interdisciplinario para estudiar las implicaciones del caso, involucrando a expertos en psicología, neurociencia, física y antropología. Mientras tanto, la NASA mantuvo un silencio absoluto, negándose a comentar sobre las alegaciones o confirmar la existencia de misiones clasificadas al Polo Sur lunar. En marzo de 2025, surgió nueva evidencia que fortalecería aún más el caso. La misión china Chang'e 6, que en junio de 2024 había traído muestras del lado oculto de la Luna, publicó análisis detallados de rocas volcánicas con 2.8 mil millones de años de antigüedad. Pero lo más significativo fue el descubrimiento de anomalías en la composición isotópica del azufre, exactamente como Santiago había descrito meses antes de la publicación oficial. El profesor James Dottin III, al ser consultado sobre el caso, admitió: las coincidencias son estadísticamente imposibles. O este niño tuvo acceso a datos científicos ultra restringidos,
o está recordando conocimiento adquirido de alguna otra forma que no comprendemos. El equipo del Dr. Mendoza decidió realizar una última prueba definitiva. En abril de 2025 organizaron un viaje al Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, con la autorización excepcional de un grupo de científicos de la NASA interesados en el caso. Santiago fue llevado a las instalaciones de entrenamiento de astronautas, incluyendo el simulador de módulo lunar. Sin ninguna instrucción previa, el niño de ahora 7 años navegó por los controles del simulador con precisión profesional, ejecutando maniobras que requerían años de entrenamiento. La revelación final llegó en mayo de 2025, cuando un grupo de exingenieros de la NASA, protegidos por el anonimato, confirmaron públicamente la existencia de las misiones clasificadas al Polo Sur lunar. En un documento publicado en un sitio de filtraciones seguro, describieron detalladamente el descubrimiento de las estructuras anómalas, la decisión política de ocultarlas y el accidente que eliminó a la tripulación que había tenido contacto directo con las ruinas. David Ramírez y sus compañeros fueron silenciados porque sabían demasiado, concluía el documento. Pero la conciencia encuentra maneras de preservarse. La verdad siempre encuentra un camino. Hoy, en octubre de 2025, Santiago continúa viviendo con su familia en Puebla, llevando una vida relativamente normal bajo la supervisión constante del equipo del Dr. Mendoza. Las memorias de David Ramírez gradualmente se desvanecen, como si la misión de revelar la verdad hubiera sido completada. Visita ocasionalmente a María Salazar en Monterrey, quien encontró paz sabiendo que su hijo de alguna manera había regresado para cumplir su promesa final. El caso ha inspirado nuevas investigaciones sobre la naturaleza de la conciencia y la posibilidad de la reencarnación. La Universidad de Virginia ha documentado ahora más de 40 casos similares en todo el mundo. Niños que recuerdan vidas pasadas con detalles verificables imposibles de conocer por medios convencionales. En México específicamente, se están investigando otros 7 casos de niños con memorias de vidas anteriores relacionadas con eventos históricos documentados. Las implicaciones del caso Santiago Ramírez se extienden mucho, más allá de la cuestión de la reencarnación. Si sus revelaciones sobre las estructuras lunares son ciertas, la humanidad enfrenta una verdad perturbadora. No estamos solos en el universo, y quizás nunca lo estuvimos. La luna, ese objeto celestial que ha fascinado a la humanidad durante milenios, puede contener secretos que cambiarían fundamentalmente nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos. La NASA continúa negando oficialmente cualquier misión clasificada o descubrimiento extraordinario en la superficie lunar. Sin embargo, el programa Artemis, diseñado para llevar astronautas de regreso al polo sur de la Luna en 2026, tiene objetivos cada vez más enigmáticos. Los documentos públicos hablan de extraer muestras de núcleos profundos y investigar volátiles en regiones de sombra permanente. Pero los investigadores del caso Santiago sospechan que la verdadera misión es algo completamente diferente. Es posible que la conciencia humana sobreviva a la muerte física y regrese en un nuevo cuerpo con memorias intactas. ¿Está la NASA realmente ocultando descubrimientos arqueológicos extraterrestres en la Luna? ¿Cuántos otros niños alrededor del mundo están recordando vidas pasadas con información que podría revelar verdades ocultas? El caso de Santiago González nos enfrenta a preguntas que la ciencia apenas comienza a explorar. La División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia continúa documentando casos similares, construyendo una base de datos que actualmente contiene más de 2.500 casos de niños con aparentes memorias de reencarnación provenientes de todas las culturas y continentes. Los casos más sólidos comparten características comunes. Los niños comienzan a hablar de sus otras vidas entre los 2 y 5 años de edad, proporcionan detalles específicos verificables, y las memorias gradualmente se desvanecen cuando alcanzan los 7 u 8 años. En Brasil, el caso de Paulo, quien recordaba haber sido su tío abuelo asesinado décadas antes, presenta similitudes inquietantes con el de Santiago. En Estados Unidos, Ryan Hammonds describió con precisión la vida de Marty Martin, un agente de talentos de Hollywood de los años 1930, proporcionando detalles que solo pudieron ser verificados después de investigación exhaustiva en archivos antiguos. Estos casos sugieren que el fenómeno de la reencarnación, si es real,
No es un evento aislado, sino un mecanismo fundamental de la existencia que apenas estamos comenzando a comprender. Antes de finalizar, quiero pedirte nuevamente que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita y compartas este video. Cada suscripción nos ayuda a continuar investigando estos misterios y a apoyar proyectos sociales que benefician a nuestra comunidad. Mientras la historia de Santiago continúa desarrollándose, una cosa queda clara: vivimos en un universo mucho más misterioso de lo que nuestros libros de texto nos han enseñado. La luna, ese satélite silencioso que ilumina nuestras noches, puede estar guardando secretos que transformarían nuestra civilización. Y la muerte, ese final aparentemente definitivo, puede ser solo una transición hacia algo que aún no comprendemos completamente. El pequeño Santiago, ahora de 7 años, ocasionalmente mira hacia el cielo nocturno con expresión melancólica. Cuando le preguntan en qué piensa, simplemente señala la luna y susurra: algún día la humanidad volverá ahí y encontrará lo que dejamos. Entonces sabrán que la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Y mientras la luna continúa su danza eterna alrededor de nuestro planeta, cargando secretos de 4.500 millones de años en su polvoriento regolito, uno no puede evitar preguntarse: ¿cuántas otras verdades están esperando ser redescubiertas?